Abra conmigo la palabra de Dios en Lucas 14, versículo 25 al 33. 25 al 33, el libro de Lucas, capítulo 14. Vamos a leer esta porción de la palabra, y si no trajo su Biblia, también vamos a pasar estos textos aquí en la pantalla. Dice la escritura: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gracias, Dios. Gracias porque nos está retando a calcular el costo y realmente mirar el valor de ser tu discípulo y el precio que viene a identificarse como un cristiano. Ayúdanos a tomar este reto y decir sí a tu señorío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. En esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema: pesa el costo. Dile al que está a tu lado: pesa el costo. Les mencioné en el principio, hermanos, que hay gente que sigue a Jesús solo por beneficios. Si mira conmigo en el versículo 25 de este capítulo, y dice que había grandes multitudes que iban con él, y volviéndose les dijo. Mire cómo el autor de Lucas nos presenta el contexto de esta escena. Antes de Jesús decir las palabras que vamos a estar repasando, había una gran multitud. Ahora, cuando hablamos de una gran multitud, simplemente estamos hablando de una grande cantidad. La Biblia no menciona cuánta cantidad fue, pero sabemos que fue muchas personas. Ahora, hay que entender un poco. Para esta época, antes de Jesús decir estas palabras, ya tenía bastante tiempo Jesús obrando en su ministerio aquí en la tierra. Unos versículos anteriores en el mismo capítulo, vemos que aún Jesús había sanado un hombre hidrópico. Y si vemos todos los capítulos que habían pasado, los que se registran en la Biblia, que Jesús hizo muchos más, pero él manifestó su poder sanador. Aparte de sanar al hombre hidrópico, también sanó a una mujer que padecía flujo de sangre. En otra ocasión sanó a un paralítico, y en otra ocasión sanó a un leproso. Enfermedades en ese tiempo que muchos de ellos habían recurrido a médicos, pero no había solución. Pero de repente se presentó el médico de médicos y lo sanó. Esta audiencia, esta multitud, ya había visto el poder sanador de Jesús. Adicionalmente, habían visto ese poder milagroso que Jesús tenía de su providencia. En una ocasión Jesús alimentó a 5,000 hombres. La escritura menciona hombres, 5,000 de ellos, y no incluye a los niños y a las esposas. Y me imagino, si los hebreos tienen cultura igual que los hispanos, a lo mejor tenían 5 o 4 hijos, y a las esposas.
entonces vemos que el número fue aún mayor de las personas que Jesús alimentó con solamente 5 panes y 2 pescados. Esta muchedumbre, esta multitudes que iba con Jesús, había visto no solamente el poder sanador, también sus milagros de providencia y adicionalmente la autoridad espiritual que Jesús tenía. En una ocasión había un hombre que la Biblia no le da un nombre, pero solamente le llama el hombre gadareno. En su contexto estaba en una situación crítica de posesión espiritual. En sí tenía una legión, miles de demonios que lo controlaban, y aún él no tenía ninguna casa, pero hacía su morada en los sepulcros. Este hombre estaba en esa condición. Habían ido otras personas con autoridad religiosa, se puede decir fariseos, líderes, etcétera, y a lo mejor no podían hacer nada, pero de repente se presenta Jesús y con su palabra, reprendiendo a los demonios, ese hombre fue libre y fue hecho libre de su condición espiritual. Imagínense, y hay muchos milagros que Jesús había hecho. Imagínense si usted es parte de esa muchedumbre, si es parte de esa multitud, y había una persona que se presenta y dice: ¿sabes qué? Conmigo, si te enfermas, yo te sano. Si tienes hambre, yo te doy de comer. Si tienes una molestia emocional, ¿verdad? Aquí le llaman algo mental, yo te puedo hacer libre. Si estás en posesión, yo me imagino, bueno, con todos esos beneficios de yo ver a Jesús obrar en su poder sanador, su poder de providencia y su poder de su autoridad espiritual, yo quiero seguirle. Es como en estos días, que hay gente que sigue a Jesús solo por sus beneficios. Escuchan y dicen: ¿sabes qué? Yo escucho que Dios ama, que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios hace a la gente libre, Dios es amor, 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 y si algo te va mal, Dios te levanta. Y esos mensajes son hermosos y esas cosas son verídicas. Pero de la misma manera había una multitud que había visto todas esas cosas como nosotros los vemos. Y a lo mejor usted conoce 2 o 3 personas que dicen: creo que siguen a Jesús solamente por sus beneficios. Bueno, si sigo a Jesús ya nunca voy a padecer hambre. Si sigo a Jesús y me enfermo, Él me va a sanar. Pues qué fácil, yo le sigo. Pero solamente siguen a Jesús por los beneficios, pero falta algo, y eso es el compromiso. El compromiso. Entonces, esta multitud que vemos en el versículo 25, que era grande, muchas personas se admiraban de la autoridad, se admiraban de este personaje, se admiraban de Jesús, del Hijo de Dios, y se admiraban de su poder. Y la naturaleza humana es lo que es reciente. Es lo que todas las aldeas y todos los pueblos están hablando: yo quiero seguirle. Ahorita es lo que está a la moda. Aquí está el vivo. Quiero más, quiero recibir más de lo que Él da. Porque hay gente que sigue a Jesús solo por los beneficios. Yo soy nacido de Durango, México. Yo sé que aquí no hay esos tipos de seguidores, pero posiblemente allá en las iglesias en Durango hay unos cuantos. Entonces había gente que seguía a Jesús por sus beneficios. Ese es el contexto para ponerle una imagen en su mente. Mucha gente, y luego vemos en el versículo 25, dice: iban con Él, porque es hermoso y fácil seguir a Jesús por lo que Él da. Pero el momento que ya no vemos esas cosas, se pone algo difícil en seguir eso, ¿no? Y dice: y volviéndose les dijo. Entonces ahora Jesús se enfoca en la audiencia, en la multitud y todos los que estaban siguiendo, y ahora les empieza a hablar sobre el tema del costo de seguirle. Y hermanos, si usted pensaba que Dios solo es amor y perdón, y Dios te bendice, Dios te suple y nunca se te van a pagar los biles, vengo aquí a decirte algo: seguir a Jesús tiene un costo. Ahora, antes que me mires con cara de confusión, no estamos hablando en el contexto de la salvación.
Solamente Jesucristo fue el que murió por nuestros pecados y solamente Él nos puede salvar a ningún costo, porque fuimos salvos por su gracia y no por el mérito humano. La salvación es un regalo de Dios a la humanidad, pero estamos hablando en el contexto del discipulado, el contexto de seguir a Jesús, porque seguir a Jesús tiene un costo y la salvación no, porque la dio. Entonces, tenemos que saber eso, hermanos, que seguir a Jesús tiene un costo. Mire conmigo en el versículo 26 al 27. Y dice la escritura: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí vemos Jesús ahora abre la audiencia para todos los que le estaban siguiendo y los hace ahora considerar el costo, los deja saber el costo de lo que es seguir a Jesús. Y el primer costo que Jesús les enseñó a las multitudes y nos enseña a nosotros es que tenerlo a Él sobre todo, que debemos de tenerlo a Él sobre todas las cosas, relaciones y sobre todas las cosas. Mire esto, dijo: si alguno no aborrece. Ahora, a la primera vista podemos pensar que Jesús está hablando en el contexto de odiar, porque aborrecer significa odiar. Pero si solamente lo definimos de esa manera, que Jesús está enseñando que odiemos a nuestros familiares, amistades, relaciones, etcétera, estamos perdiendo el sentido de enseñanzas previas que Él había enseñado sobre amar al prójimo. Entonces, definitivamente Jesús no estaba diciendo: sabes que si quieres seguirme, tienes que tú odiar a tus parientes, a tus familiares y a tus amistades. Pero lo que sí Jesús estaba haciendo, diciendo aborrecer, estaba utilizando un hipérbole, es decir, estaba haciendo una exageración para expresar una idea de la seriedad. Vamos a decirlo así: Jesús estaba diciendo: si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, a su madre y a sus hijos e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, aquí Jesús le estaba diciendo a la multitud: el primer costo, si tú quieres ser mi discípulo, es que debes de tenerme en primer lugar sobre todas tus relaciones. Hay personas que usan como excusa a sus hijos. No puedo ir a la iglesia porque a mi hijo no le gustó allá estar con los niños, o mi hijo no quiere, o mi hijo no quiere seguir, como si en estos días los hijos son los padres en el hogar. Hay personas que usan excusas y dicen: ¿sabes qué? Mi marido, él me está prohibiendo, él no quiere que venga, o ¿sabes? No le gustó el servicio, o no le gustó X, Y, Z, por eso yo no busco a Dios. Y hay personas que se mantienen usando esas excusas, pero el motivo que Jesús aquí trata es porque esas personas o relaciones están en primer lugar antes que a Dios. Ahora, Jesús no estaba hablando en el contexto de sabes, la familia no tiene ningún valor, sino porque tiene mucho valor. Las amistades tienen mucho valor también, pero estaba hablando de la prioridad del corazón. Que nuestra prioridad, nuestra vida, en contexto de relaciones, es Dios. Es Dios. Hay situaciones a veces que nos encontramos. Posiblemente aquí no lo escuchamos mucho, pero hay naciones que a ellos significa, al seguir a Jesús, por ejemplo, naciones islámicas, al tú convertirte al cristianismo, ellos pesan ese costo porque saben: si yo me entrego a Jesús, voy a ser visto como una persona de segunda clase en la sociedad, y adicionalmente voy a ser rechazado por mi familia de carne y sangre, porque me estoy identificando por una religión que ellos obviamente no detestan, por dejar la religión familiar. Entonces, cuando muchos de ellos se convierten a Jesús, pesan el costo y hacen ese compromiso. Dicen: ¿sabes qué? Si ese es el costo que tengo que pasar de ser rechazado por un familiar,
de no ser aceptado por las amistades en la escuela, de no ser aceptado por amistades en el trabajo, entonces ese es el precio que yo voy a pagar. Entonces eso es el primer costo que Jesús le enseña a esa audiencia. Y me imagino, no dice la escritura, que de repente algunos de ellos empezaron a, ok, yo pensaba que me ibas a sanar nomás, me ibas a proveer, pero tú me estás diciendo que si yo quiero seguirte, ese es el costo que tengo que pagar. Ponerte en primer lugar sobre todas las cosas. Adicionalmente, no solamente Jesús habló en el contexto de relaciones, porque dijo, le aborrece su madre, su padre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, pero también Jesús mencionó y aún también su propia vida, porque a veces ponemos los asuntos de esta tierra arriba que sobre los asuntos de Dios. Hermano, ¿por qué no ha venido a la iglesia el domingo? Oh, es que quiero hacer overtime porque necesito construir, edificar, cambiar, proveer. Y a veces usamos esa excusa. Tengo muchos hijos, necesito comprar X, Y, Z, necesito trabajar más y más y más y más y más y más y más. Y lo usamos como excusa. Ahora, no me malentienda. Salir adelante en la vida no es malo, tener negocio no es malo, prosperar no es malo, tener una casa mejor no es malo, tener un carro del año no es malo, nada de esas cosas son malos. Pero el problema es cuando hacemos cosas y ponemos el reino de Dios en segundo lugar. ¿Me están entendiendo? Cuando de repente trabajas que no hay nada de problema, hay que proveer para el hogar, pero de repente dices quiero más, ya no voy a poner a Dios en primer lugar. Ya se empiezan a levantar las excusas de por qué ya no podemos atender la casa de Dios, la escuela. Oh, es que la universidad me pone mucha tarea, hermano. Yo pasé por la universidad y no es tanto así. Si uno estudia, lee, it's gonna be okay, todo va a estar bien. Oh, el trabajo, oh, los hijos. Oh, es que están muy chiquitos mis hijos y no se pueden enfermar y puede acontecer eso. Vamos a la casa de Dios. Vamos a seguir hacia adelante. Hasta aquí llegó este límite. Voy a estar en la casa de Dios y yo sé que Él va a proveer. Porque ese es el segundo costo de nuestra propia vida, que sea puesta en el orden secundario antes que los negocios de nuestro Padre. Y a veces no es fácil hacer eso, hermanos. A veces en la vida cotidiana somos retados. Cosas, amistades, situaciones, en personas que nos rodeamos, que en vez de empujarnos a la presencia, empujarnos a la búsqueda, nos están empujando a apartarnos de Dios. Y a veces nos encontramos con este dilema. Bueno, si hago esa decisión de poner a Dios en primer lugar, posiblemente mi mamá, que es de hueso colorado, católica, romana, tradicional, dice, si tú sigues a Jesús, ya no eres parte de esta familia. Literal, Jesús estaba diciendo, si ese es el costo, si eso es lo que vas a tener que padecer por seguir a Jesús, ese va a ser un costo que vas a tener que pagar. Y duele, hermanos. Duele hacer ese tipo de decisiones. Duele cortar con relaciones que no edifican nuestra vida. Duele cuando un familiar no te habla porque tú estás siguiendo a Jesús y lo estás poniendo en primer lugar. Duele cuando estás en la escuela o estás en la universidad y de repente, si tú expresas tu creencia en Dios, de repente te empiezan a burlar y rechazar tus ideologías, que las llaman anticuadas, y quieren dar enseñanza de un progresismo que van contra los principios bíblicos de la palabra de Dios. En un mundo hostil donde estamos ahora escuchando que nuestros hijos están siendo educados con una agenda fuera de los principios bíblicos, para que me entiendan. Donde si uno se levanta y en el nombre de Jesús empieza a predicar, de repente es ridículo. Pero si uno va a una marcha migratoria, a una marcha tratando de una causa, de repente son los héroes. Porque cuando uno decide ser discípulo de Jesús, tiene un costo. Tiene un costo.
Y Jesús estaba hablando a la audiencia, le estaba diciendo, miren este costo. Posiblemente te va a costar tu familia que no te quiera hablar, tus amistades que vas a perder. Posiblemente te va a costar a poner tus sueños y lo que tú anhelas hacer desde niño, ponerla hacia el lado para seguir mi voluntad y los propósitos en los cuales yo te he llamado. Porque ser un discípulo de Jesús tiene un costo. Yo les mencioné, el primer costo es tenerlo a Él sobre todas las relaciones y sobre todas las cosas. Dios quiere que pongamos orden en nuestras vidas sobre lo que es más importante que sobre todas las cosas, y eso es el reino de Dios en nuestras vidas. Pero adicionalmente, la segunda cosa que Jesús habló sobre el costo que iba a padecer por uno seguir a Jesús, lo vemos en el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces el segundo costo en serle fiel es serle fiel aún hasta el punto de muerte. Me gustaría decirle que aquí en este contexto, cuando dice toma tu cruz, está hablando de los problemas del contexto, de la era, de la época. Si te viene una aflicción, si te dicen que eres mal cristiano, si se burlan de ti, es tu cruz. Pero aquí en este contexto Jesús estaba hablando de una muerte literal, porque Él aún no iba camino de la cruz, pero Él sabía que iba a ser crucificado a punto de muerte. Por eso en el 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. La cruz es un camino de muerte. Porque como les mencioné, ese es el segundo costo que Jesús estaba mencionando sobre ser discípulo a Jesús. Que serle fiel hasta el punto de muerte, el que no lleva su cruz. Dietrich Bonhoeffer era un teólogo en Alemania, y él se levantó contra el gobierno del Nazi, que tenían ideologías contra los judíos, contra los hebreos. Obviamente aquellos que saben historia sabían que hicieron el holocausto, mataron a millones de judíos. Pero Dietrich Bonhoeffer era un teólogo alemán en esa época, y él se levantó contra el gobierno del Nazi. ¿Y sabe cómo pagó el precio por levantarse por la justicia en la palabra de Dios, por levantarse por la justicia en Cristo? Eso es lo que él pagó con muerte. Él pagó con su propia vida. Él fue ahorcado en sus tempranos 40. Pero él dijo estas palabras sin saber que iba a padecer muerte, pero él dijo estas palabras en uno de sus libros. Dietrich Bonhoeffer dijo, si vas a ser cristiano, puede haber un precio y puede ser tu propia vida. Porque esa es la realidad, hermanos. Miren, antes de Jesucristo ser crucificado, Él estaba hablando con sus discípulos, estaba en comunión con sus discípulos. Y de repente al final ya Jesús le estaba dando esa indicación de que iba a morir en la cruz, o que iba a morir. Y de repente viene Pedro. Yo creo que yo me identifico con Pedro, porque Pedro es muy aventado y a veces yo no calculo y me aviento sin saber lo que viene por enfrente. Pero Pedro dijo esto y dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro se aventó, dijo, Jesús, yo sé que vas a morir. En inglés, I got your back. Yo te voy a respaldar, yo voy a seguirte aún a punto de muerte. Y cuando uno lo dice, y todo se dice con gente que piensa igual, pues todos nos animamos. Yo voy a serte fiel. Y hermanos, hay que aprender una cosa. Existe diferencia entre decir y demostrar la fidelidad a Dios. Porque aquí en estas 4 paredes todos pensamos igual. Creemos en Cristo, sabemos que Él es el Rey, pero al salir de este lugar, ahí se va a demostrar nuestra fidelidad verdadera. En el ámbito de comunión con personas que pensaban igual que Pedro, y Jesús estando ahí con todo el ánimo, dijo, aún hasta la muerte. Pero vemos en varios evangelios que menciona sobre Pedro, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo.
mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Ni fue un oficial, ni fue un religioso, fue una criada, una servidora que le dijo: tú estabas con Jesús. Y ahora, cuando más importaba, donde podía decir: ¿sabes qué? Me levanto, sí, yo estaba con Jesús. Dice: no sé lo que tú dices. Ahora, todos cometemos errores, hermano. ¿Quién no ha cometido errores aquí? Todos hemos cometido errores, y en esos errores recapacitamos y decimos: Dios, me siento mal, me siento que lo que dije es mal, o no levantarme en esa ocasión de testificar de ti o hablar de tu palabra. Perdóname, Dios. Pero aquí Pedro se le dio otra oportunidad y sigue diciendo: saliendo a él la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también esta estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Pedro, bueno, se te pasa una vez, se te pasa dos veces, a ver a la tercera. Dice la escritura: un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Porque un cristiano, hermano, se identifica una mía. Ya de repente que escucho a alguien que no conozco: hermano, hermana, por ahí, hermano, y my brother, es mi hermano en la fe. Cuando empiezan a decir aleluya, cosas así, como que tenemos nuestro lenguaje. Entonces Pedro había caminado con Jesús, y cuando uno camina con Jesús, es seguro que su vida jamás va a ser igual. Entonces Pedro, su comportamiento, su manera de hablar era diferente. Entonces dijeron: ¿sabes qué? Bueno, tú dices que no, pero tu manera de hablar se nota que tú estabas con Jesús. Pero ¿cómo respondió Pedro la tercera vez? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Fue progresivo el rechazo que él tuvo. Primero: no lo conozco, y luego juró que no lo conocía, y luego maldijo y juró. Dijo: no conozco a tal hombre. Al punto de maldecir después de recibir tantas oportunidades. Porque una cosa, hermanos, existe la diferencia entre decir y demostrar la fidelidad a Jesús. Aquí podemos alabar, aquí podemos levantar manos, aquí podemos decir que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero al salir de este lugar, en un mundo hostil contra nuestra fe, nos levantaríamos por la causa de Jesús. Nos identificaríamos a costo de perder amistades, al costo de perder un trabajo, al costo de levantarnos por la justicia de Cristo. Nos identificaríamos como creyentes. Pero sabe una cosa, hermano: es mejor ser rechazado aquí en esta tierra, pero ser aceptado en el cielo. Jesús dijo: porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Aquí recházame, aquí voy a perder tu amistad, aquí voy a sacrificar esto. Pero yo prefiero, cuando llegue ese día y me encuentre delante de la presencia de Dios, que me diga: buen siervo fiel. De repente uno muere, está delante de la presencia de Dios: hola Jesús, recíbeme. Y luego Jesús dice: who are you? ¿Quién eres? Porque Mateo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. No confundas ver la manifestación de Dios a relación con Dios. Una cosa es hacer la obra de Dios y que Dios te use, y otra cosa es la comunión personal con el Padre. Jesús, llegamos a la presencia. Jesús, te conozco, sé que. Who are you?
Y no lo dice la Biblia, no diga este hermano está fuera de la Biblia, pero me imagino yo nomás para pintarle una imagen. Jesús sacó una tele grande. Y luego como en esas, ¿verdad? Antes veíamos una tele grande. Y luego de repente sale una escena donde rechazaste a Jesús públicamente. Donde podrías tú hablar de Jesús cuando el Espíritu te impulsó. Hey, levántate por mí. Están criticando a Jesús. Di algo, párate. Ponte en la brecha. No tengas pena. Es que me va a costar. No. Es que si me abro de la fe y me hablo de cristianismo, no quiero perder esa amistad. No quiero perder esa relación romántica. Porque hay veces que como creyentes nos enlazamos en relaciones románticas con un incrédulo, con la excusa de Dios me vas a usar para convertirlo o convertirla. Y ellos y las personas incrédulas sin saber, el diablo está, no, yo los voy a usar a ellos para desconvertirte. Porque no nos podemos unir con yugo desigual. A mí también me duele, hermano. Cuando ya cuesta y tiene un precio, ahí es donde, hey, ¿sabes qué? Voy a retroceder. Pero yo prefiero ser aceptado por Jesús. Yo prefiero que aquí el mundo se burle de mí. Porque si amar a Dios, sin amar a Dios sobre todas las cosas y serle fiel hasta la muerte, no puede ser uno su discípulo. Sin tú poner prioridades en tus relaciones, prioridades en tu vida personal, no puedes ser discípulo de Jesús. Porque tiene un costo. Tiene un costo. Algo que adicionalmente Dietrich Bonhoeffer hablaba en su libro del costo del discipulado. Él usó un término sobre hablar de esto. Dijo la gracia barata. Porque a veces miramos así el camino de Dios. Hay gente que mira así el camino de Dios y dice, pues ahí me la llevo light. Pues voy y no voy. Entonces, cuando ya me canse, ahora sí le puedo pedir perdón a Dios y Él me va a recibir. Y Dios, es verdad, si Dios nos recibe, si Dios nos perdona. Pero estamos menospreciando la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Su salvación, vino a precio y fue su preciosa sangre, un costo muy alto. Entonces Jesús les habló sobre el precio, el costo de que era necesario tomar para seguir a Jesús. Y luego si vemos en el versículo 27 al 33, ahí es donde Jesús se transiciona y a sus seguidores y a la multitud dice la importancia de considerar el costo y hacer la decisión si vale la pena ser su discípulo. Mire lo que dice en el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces Jesús aquí a la multitud le estaba diciendo, hey, calcula los gastos, piensa sobre el costo. Y nos dice a nosotros, tenemos que calcular los gastos. Tenemos que pesar el costo de seguir a Jesús. Y si realmente queremos ser sus seguidores y discípulos. Ahora aquí Jesús usó dos ejemplos, dos ilustraciones para ayudar a la audiencia en esa época que entendieran sobre calculando el costo, de la misma manera como nos reta a nosotros de calcular el costo de seguir a Jesús. El primer ejemplo que Jesús usa es el ejemplo de la construcción. En el 29 vemos, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahora imagínense, si alguien dice, voy a construir mi casa
Y construir una casa desde la fundación está muy cara. Y luego la persona se avienta, pero de repente llegó solamente al punto de instalar el framing nomás. Falta mucho más, pero se le acabó el dinero. Y hay gente que a lo mejor pasa y dice: no, esa casa está con framing, ya tienen casi un año, no se ha hecho nada. Se empieza a burlar porque no se tomó el tiempo para pensar y calcular el costo. El segundo ejemplo que Jesús usó es el ejemplo de la guerra, porque en ese tiempo ellos entendían esos conceptos. Básicamente decía: ¿sabes qué? Si un rey va y hace guerra contra otro rey que tiene 20,000 personas en su ejército, y el primer rey va con 10,000, ¿qué va a acontecer? La probabilidad, si no es un milagro de Dios, es que el rey que va con sus 10,000 tropas va a ser destruido. Porque los números no están dándole. Siempre cuando voy a Costco, a mí me gusta ir a esa tienda. Yo siempre le digo a mi esposa: solamente este número de cantidad es el límite. Y de repente llega, tratamos de medir todo, llega el tiempo de pagar y yo estoy: este es mi límite. Y luego de repente si se pasa, I'm like: oh Jesus. Como que no medio calculé. En las tiendas uno mira: this one, aquello, sin calcular el costo. Imagínense si uno va a un mandado, va a una tienda, agarra 10 camisetas y luego vas a pagar y dicen que es declinada tu tarjeta de crédito. La pena, ¿sabe qué? Sáqueme mitad de esas cosas, porque no calculé el costo. Y de la misma manera debemos de nosotros considerar el costo y hacer una decisión si realmente decidimos someternos al señorío de Cristo y ser sus discípulos. Porque al fin, en el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Porque si aceptamos el discipulado, aceptamos el reto, aceptamos ese costo, entonces debemos de renunciar todas las cosas que nos impidan al compromiso total del reino de Dios. Si hay algo, una relación, si hay algo en mi práctica diaria, si hay mi voluntad, mis deseos, que a veces como seres humanos hacemos esos planes. Tenemos metas que no son malas, pero de repente Dios dice: me gustan tus metas, pero tengo un propósito mayor para tu vida. Y a veces estás abrazando: ¿sabes qué? Yo me identifico y mi escuela, lo que yo estudié, eso es mío, mira mi certificado y esta es mi meta y eso es quién soy yo. Dios dice: my God, es un papel, tengo propósitos para tu vida. Mi casa, y miren cómo está mi casa. Dice: ahí estás, ahí tan metido y entregado. Y si supiera lo que yo tengo para ti, lo que quiero hacer a través de tu vida. Pero como seres humanos enlazamos nuestro corazón con cosas que se van a quedar aquí en la tierra. Debemos de calcular ese precio. Jesús dijo estas palabras en una iglesia en el libro de Apocalipsis. Dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios prefiere a alguien frío, que nunca la haya conocido, o alguien caliente, alguien metido con él, que un tibio. La tibieza es la mezclura de las dos cosas. Jesús, el mundo. Jesús, el mundo. Jesús, el mundo. Jesús, el mundo. Me encanta la alabanza, me encanta la palabra, cómo me levanta el ánimo. Pero al salir del culto el domingo, también me encanta estas cosas. Considera el costo.
Porque si nadie te presentó un evangelio que tiene un costo al seguir a Jesús, hoy la palabra nos está retando de considerar el costo y el precio de servir a Jesús. Cuando yo vine a Cristo, era en la prepa. Dios había hecho cosas en mi vida y de repente, porque naturalmente hablaba de Dios, personas ya no querían hablar conmigo y me quedaba yo en el tiempo de lonche, yo solo comía y a veces dije, bueno, pues si no quieren hablar conmigo, me siento aquí. Yo tratando de ser fuerte, dije, ok, voy a estar bien, pero adentro de mí dice, pues ¿qué hice? Yo nomás estoy hablando de Jesús, ¿qué hice? Y un día me senté en el tiempo de lonche, estaba triste. Dije, Dios, ¿por qué me está rechazando estas amistades? ¿Por qué si te estoy siguiendo me estoy quedando solo? Y Dios, por su palabra, me dejó saber, no estás solo. Yo estoy comiendo lonche contigo. Porque a veces hay un costo, hermanos. Y si tu mamá, tu tío, tu tía que son de una religión de hueso colorado, no sé cuál es la expresión que quieras usar, y dice, si sigues a esa religión, ya no tienes madre, ya no tienes padre. Con todo el dolor de mi alma, puede haber esa ruptura, pero no puedo negar a mi Padre Celestial. I can't. No puedo. Porque el cristianismo es más que tradición, es más que algo que hacemos, es un estilo de vida. No es un uniforme que nos ponemos el domingo y luego ya el lunes me lo quito y sigo con mi vida. No. Me identifico con Cristo y me identifico con su muerte de lunes a domingo. Y cada día va a traer su afán, cada día su tribulación, cada día sus retos. Pero hemos considerado el costo de seguir a Jesús y su costo alto. Y puede venir a precio de perder amistades, familiares, amigos, relaciones, trabajos, experiencia de rechazo, de burla, de crítica, no sé. O aún si Dios guarde, pero si acontece aún muerte por tanta hostilidad contra el cristianismo, considera el precio. Es común en el mes de enero que muchos de nosotros nos animemos y decir, ¿sabes qué? Voy a vivir una vida ultra saludable. Voy a pagar una membresía de 1 año, así me voy a comprometer. Voy a rebajar libras. Y lo hacemos. Y luego pues pasan los meses y vemos que uno por uno ya deja esa meta. Pero que las pupusas están ricas, glory. Pero aquellos que miramos, que dicen, oye, empezó en enero, es febrero, es marzo, es abril, es mayo. Y de repente vemos los resultados. Empieza a bajar el estómago, el músculo empieza a crecer, la agilidad de la persona. Vemos un cambio. Y nosotros vemos el resultado y dice, wow, sigue adelante. Pero la persona que lo está experimentando, si le preguntas la primera vez que fue, dice, no aguanto. Otra lechuga. Oh. Échele más sazón al pollo, por favor. No quiero levantarme temprano. Pero hay personas que tienen hijos y familiares y responsabilidades y negocios y aún se levantan temprano para ir al gimnasio, que no es malo, ¿okay? Lo que estoy diciendo es el compromiso, porque tengo una meta, he considerado el costo. Me va a costar dinero, me va a costar sacrificio, me levantar temprano, voy a tener que cambiar mi vida alimenticia, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay una recompensa grande. Y la realidad es, del mismo modo que hay un alto costo
también hay una alta recompensa. Que el decidir seguir a Jesús y sujetarme a su señorío tiene una mayor recompensa. Ahora, no es una lista exhaustiva, pero yo le voy a decir 4 cosas que la Biblia nos enseña sobre esas recompensas al someternos y ser discípulos de Jesús verdaderos. Como digo, no es una lista exhaustiva, solamente 4 cosas. ¿Quieres saber más? De la Biblia va a haber muchas más. Pero la primera es la vida eterna. La vida eterna. Este estuche que está aquí es temporal. Cada día se va desgastando, va terminando, pero yo sé en mi alma y en mi corazón que un día estas cosas primeras van a pasar aquí en la tierra, pero estaré con Él por el resto de mi vida, porque Jesús dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Otra recompensa que hay es la paz que solo se puede encontrar en Dios y no en otro lugar. Jesús dijo: mi paz te dejo, mi paz te la doy, no como el mundo te la da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. La paz que Dios da es una diferente al mundo. Si quieres recibir paz del mundo, tienes que hacer prácticas pecaminosas que por el momento te traigan esa paz, pero regresas a la adicción, regresas a lo que te destruye. Pero la paz de Jesús es una paz diferente que no se puede encontrar en otro lugar. Y esta paz dice que aunque por el exterior estás pasando prueba, tribulación, angustia, dificultad, por adentro cargas la presencia y la paz que solamente Dios da. I know that peace. Yo conozco esa paz, hermano. Cuando yo crecía, vivimos en un apartamento de una recámara. Eran mi mamá, mis 2 hermanas y yo. Yo me quedaba en la sala en un colchón ya viejito. Digo tan viejito que te acostabas y al cuerpo se sentía el próximo día. Pero ¿sabes qué? Cuando yo vine a Cristo, y aunque el cuerpo se sentía poco cansado, adentro de mí había una paz. Dije: ¿de dónde compraron esta cama o colchón? Aleluya. La paz de Dios. La paz de Dios que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. No la puedes encontrar en otro lugar. No importa cuántos videojuegos juegues, no importa en cuántas relaciones te puedas meter, no importa cuántos logros puedas tener en esta tierra, dinero, casas, estudios, no se compara a la paz que Dios nos da a aquellos que le sirven y que siguen su discipulado. Otra cosa es la libertad del poder del pecado. Hermanos, permítame traerle a su memoria, si usted toma un tiempo y toma de su archivo, de su pasado, y recuerde de dónde Dios lo sacó. Recuerde que cuando llegaba de la cantina, llegaba a golpear a su esposa y a menospreciar a sus hijos, y se gastaba todo el cheque y los hijos no tenían para comer, pero vino Cristo y lo hizo libre. A lo mejor era mujeriego y mujer, porque no sé, mujer tras mujer, o Dios vino a Dios y un hombre fiel a una mujer, a su esposa. Porque somos libres. Y si el Hijo realmente nos hizo libres, verdaderamente somos libres. Libres de la depresión, libres del tormento, libres de la angustia, libres del rencor, libres del odio, libres de la falta de perdón. Y por último, esta alta recompensa. Mencioné 4 y esta es mi favorita. Como lo digo, no es una lista exhaustiva, pero es mi favorita. Otra alta recompensa es una vida acompañada por Él. Cuando Jesús dio la comisión de extender su palabra, su evangelio, en Mateo, al final de Mateo dijo: y yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso es que posiblemente humanamente puedes estar solo, pero la realidad es que no estás solo. Que Jesús camina contigo. Él camina contigo en tus angustias y tu dolor. Que cierres la puerta y escondas tus emociones internas y llores por las noches donde nadie puede ver. Ay, Dios está contigo, caminando contigo. No experimenta los dolores, las dificultades. Jesús caminando contigo. Porque realmente hay un costo alto en ser discípulo de Jesús, pero también hay altas recompensas a los que realmente consideran el costo de ser su discípulo. Entonces Dios nos reta, amada iglesia, y nos dice: ¿sabes qué? Ha llegado la hora y el tiempo de realmente tener un compromiso genuino con Dios y de no tomar el cristianismo meramente como un juego, porque el mayor juicio, hermanos, no viene a los incrédulos porque ellos no creen. El mayor juicio viene sobre aquellos que profesan a Dios, pero su vida es diferente. Viven la vida en hipocresía. Y seguir a Jesús viene a un costo. Y si lo has considerado, lo has aceptado, vale la pena. Póngase en pie. Padre eterno, pesa el costo. No es fácil, no te voy a decir que es fácil, pero vale la pena. No es fácil. A lo mejor vas a ser rechazado, vas a perder amistades, vas a perder amigos, vas a ser menospreciado por un momento, por un familiar. Pero vale la pena. Imagino que al final esa muchedumbre, esa multitud de repente se empezó a disminuir y quedaron unos pocos. Pero espero que todos aquí en este lugar digan: he considerado el costo, entiendo el costo y estoy dispuesto a pagar el precio para seguir a Jesús. Aunque me rechacen por el momento, estoy dispuesto a servir a Jesús. Aunque por el momento sea menospreciado, estoy dispuesto a seguir a Jesús.